¿Alguna vez has presenciado algo que parecía imposible justo ante tus ojos? Ese día, un padre regresó a casa esperando el silencio habitual, pero encontró a su hija que no había dado un paso, caminando hacia otra persona. Lo que sucedió después no solo desafió los diagnósticos médicos, sino que también encendió una esperanza capaz de cambiar miles de vidas. Hoy escucharás la verdadera historia de cómo un solo día puede transformar todo lo que creemos definitivo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto y prepárate, porque después de escuchar esto nunca volverás a ver la palabra imposible de la misma manera. Ese día, Diego llegó antes de lo esperado. El coche negro se detuvo frente a las puertas de hierro de Villa del Prado y sintió un extraño peso en el pecho. No era solo el cansancio del viaje, era algo más, una inquietud que no podía nombrar. Los pasillos de la mansión estaban en silencio, como siempre, hasta que un sonido que no había oído en mucho tiempo rompió la rutina, una risa. No era una risa cualquiera, era la de Carmen. Pero había algo diferente, un tono vivaz, casi eléctrico, que no había oído desde que ella era un bebé. Diego siguió el sonido por el pasillo principal, tratando de mantener un ritmo constante, pero su corazón estaba acelerado. Al llegar a la puerta de la sala, vio algo que le hizo olvidarse de respirar. Carmen estaba de pie, sola. Sus manos se movían en el aire como buscando el equilibrio, y cada paso vacilante parecía un desafío al mundo entero. Durante unos segundos se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Su cerebro buscaba una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Todos los médicos que había consultado, y eran los mejores del mundo, habían dicho que Carmen jamás caminaría. Era imposible, y sin embargo, allí estaba, cruzando la alfombra de la sala hacia la nueva niñera, Elena, quien la esperaba con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía comprender exactamente lo que estaba sucediendo. Diego sintió un nudo en la garganta, una mezcla de sorpresa, alegría y miedo. No sabía si entrar a interrumpir, correr a recoger a su hija o quedarse allí, escondido, solo para asegurarse de que no estaba soñando. Diego retrocedió un paso, apoyándose discretamente en la fría pared del pasillo. Necesitó unos segundos para procesar lo que veía. Respiraba entrecortadamente y el latido rítmico de su propio corazón parecía resonar en sus oídos. Conocía cada expresión del rostro de su hija y la que veía, ahora una mezcla de concentración, esfuerzo y orgullo, era nueva. Su rostro estaba ligeramente enrojecido, como si el simple acto de caminar requiriera toda su energía. Elena, por su parte, no dijo nada, simplemente mantuvo una mirada firme y alentadora, como si supiera que cualquier palabra equivocada podría romper ese frágil momento. Diego comprendió entonces que había algo más allí, algo que iba mucho más allá de la técnica o el ejercicio físico. Era como si la niñera hubiera logrado acceder a un lugar en ella al que él mismo, con todos los recursos del mundo, nunca había llegado. Permaneció en silencio hasta que Carmen finalmente llegó a Elena y se dejó caer en sus brazos, exhausta pero sonriente. Fue entonces cuando Diego dio un paso al frente y entró en la habitación. No dijo nada de inmediato, solo observó a su hija aferrada al cuello de la niñera, respirando agitadamente y con una sonrisa que delataba pura felicidad. Elena levantó la vista y lo vio. No mostró sorpresa, pero tampoco intentó explicarse. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no formuladas. Diego se acercó lentamente, se arrodilló junto a Carmen y le tomó la pequeña mano. Tenía la piel caliente, casi febril, pero no quería preguntar nada. En ese momento, lo único que importaba era que, por alguna razón, lo imposible acababa de suceder ante sus ojos y sabía que necesitaba entender cómo.
pero sin arruinarlo con prisas ni sospechas. Diego pasó el resto de la tarde con una extraña sensación, como si estuviera viviendo un día que no era suyo. Intentó ocuparse con correos electrónicos e informes atrasados, pero la imagen de Carmen dando esos pasos volvía a él como una película en bucle. Cada detalle se repetía. El leve sonido de sus pies al golpear el suelo, el balanceo inestable de su cuerpo, su mirada concentrada. Recordó todas las citas, todas las veces que los especialistas le habían dicho lo mismo. No hay suficiente conexión motora, no se puede revertir. Esas palabras resonaban en su cabeza, ahora mezcladas con el vívido recuerdo de lo que acababa de presenciar. Sentía rabia, no por la medicina, sino por haber creído tanto en ella como para aceptar un destino tan definitivo para su hija. Y junto a la rabia llegó la culpa, esa culpa silenciosa de quien se pregunta si podría haber hecho más. Cuando finalmente decidió volver al salón, Carmen dormía en el sofá, cubierta con una manta ligera. Elena estaba sentada en el sillón junto a ella, con un libro, cerrado en las manos, como si hubiera dejado de leer para reflexionar. Diego observó la escena durante unos segundos. La mirada de Elena no era la de una empleada en su trabajo. Era algo más cercano a un vínculo genuino, casi familiar. Se acercó y en voz baja preguntó, ¿qué ha pasado hoy? Elena lo miró fijamente unos segundos antes de responder con calma. Carmen puede hacer más de lo que dijeron. Solo necesita que alguien crea de verdad en ella y no la trate como un diagnóstico. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de una convicción que no recordaba haber visto en nadie desde el día en que recibió la noticia de su hija. En ese momento, Diego comprendió que quizás la mayor barrera no era el cuerpo de Carmen, sino el mundo que la rodeaba. A la mañana siguiente, Diego se despertó más temprano de lo habitual. No fue por el despertador, sino porque había pasado la noche despertándose a trompicones, recordando la escena del día anterior. El silencio en la mansión se sentía diferente, no el pesado silencio de antes, sino un silencio cargado de expectación. Bajó a la cocina y encontró a Carmen sentada a la mesa, comiendo panqueques con una sonrisa perezosa. Elena estaba a su lado, cortando fruta con calma, como si todo fuera parte de una vieja rutina. Diego observaba cada movimiento, intentando identificar cualquier cambio en el cuerpo de su hija, cualquier señal de que este no había sido solo un momento aislado. Carmen movió las piernas debajo de la mesa, balanceándolas ligeramente, y eso, tan simple como era, le hizo encoger el pecho. Se preguntó cuántas de estas pequeñas cosas se había perdido en los últimos años, demasiado ocupado con reuniones y viajes. Después del café, Elena sugirió que hicieran un poco de ejercicio en el jardín. Diego, que rara vez participaba en estas actividades, decidió sumarse. El césped aún estaba húmedo de rocío, y el aire fresco de la sierra madrileña parecía despertar todos los sentidos. Carmen tomó las manos de Elena y dio unos pasos, con más firmeza que el día anterior. No fueron muchos, pero la diferencia era evidente. Diego, que estaba de pie a pocos metros de distancia, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas sin darse cuenta. No era solo el movimiento físico, sino la expresión de su hija. Había determinación, una especie de «puedo hacerlo», que no había visto desde que ella empezó a comprender sus propias limitaciones. Cuando Elena le soltó las manos unos segundos y Carmen logró mantenerse en pie, Diego sintió algo que no había sentido en años: esperanza sin miedo. Diego pasó el resto de la mañana con ellos observando cada detalle. Observó cómo Elena ajustaba la postura de Carmen, le corregía la posición de los pies y cómo usaba palabras cortas y directas, pero siempre con un tono que transmitía confianza. No hubo gestos exagerados de ánimo ni elogios artificiales. Todo parecía calculado para que Carmen sintiera que lo estaba logrando por méritos propios. En un momento dado,
Cuando la niña perdió el equilibrio y casi se cae, Elena no se apresuró a sujetarla de inmediato. Esperó un segundo, la observó y solo entonces le puso la mano en el hombro. Diego frunció el ceño, pero comprendió al ver a Carmen levantarse de nuevo sola, con un suspiro de esfuerzo. Era como si la niñera supiera exactamente hasta dónde llegar para que el reto fuera real, pero no desmotivador. Esta precisión lo impresionó tanto como el progreso físico. Al terminar la sesión de entrenamiento, Carmen estaba cansada pero radiante. Rogó por continuar, incluso con el rostro enrojecido y la frente cubierta de sudor. Elena insistió en que era hora de descansar y la condujo adentro. Diego se quedó en el jardín unos minutos, solo, contemplando el horizonte de la montaña. Sus pensamientos daban vueltas. Quería respuestas, quería saber cuál era el método, qué riesgos existían, pero al mismo tiempo temía que hacer demasiadas preguntas rompiera el hechizo. Regresó adentro y encontró a Carmen en 1900. El sofá bebiendo agua, mientras Elena anotaba algo en una libreta. Esto le llamó la atención. No parecía un simple diario rutinario, sino registros técnicos y precisos. Antes de que pudiera preguntar, Elena cerró la libreta y la guardó en su bolso, como si supiera que él querría verla. Fue en ese momento que Diego comprendió que si quería entenderlo todo, tendría que ganarse su confianza. Diego pasó los siguientes días observando más que actuando. Cada mañana encontraba a Carmen más entusiasmada con el entrenamiento y cada noche se iba a dormir repasando mentalmente su progreso. Empezó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Cómo mantenía el torso erguido por más tiempo, cómo movía los pies con mayor coordinación e incluso cómo sonreía más. Aquella niña, que antes parecía resignada a su silla de ruedas, ahora parecía querer demostrar algo al mundo. Diego, sin embargo, no podía librarse de una duda persistente. ¿Por qué Elena, una niñera contratada, apresuradamente parecía saber más de rehabilitación que algunos de los mejores especialistas que conocía? Era como si guardara un secreto que no quería o no podía compartir de inmediato. Esto lo inquietaba, pero también lo intrigaba. La quinta noche desde que vio caminar a Carmen por primera vez, Diego decidió entablar conversación. Esperó a que Carmen se durmiera y encontró a Elena en la cocina, preparando té. Su enfoque fue directo, pero no acusador. «Ya has hecho esto antes, ¿verdad?» Elena guardó silencio unos segundos, removiendo la cuchara en la taza, como si necesitara tiempo para pensar. «Sí», respondió finalmente, con la voz tranquila pero cargada de algo que sonaba a recuerdos dolorosos. No dio más detalles, y Diego no insistió. En cambio, simplemente preguntó si Carmen corría algún riesgo. Solo el riesgo de que creyera y no recibiera apoyo. El cuerpo aprende, pero la mente necesita creer primero. La frase resonó en su cabeza durante el resto de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, Diego comenzó a imaginar un futuro diferente para su hija, y con él surgió un nuevo miedo, que todo pudiera terminar tan rápido como empezó. El sábado, Diego decidió hacer algo que rara vez hacía. Canceló una reunión importante para pasar el día entero en casa. Quería ver con sus propios ojos cada detalle del progreso de Carmen, desde que se despertaba hasta que se acostaba. Temprano por la mañana, Elena empezó a entrenar en el jardín, esta vez con obstáculos improvisados, almohadas, juguetes grandes e incluso un taburete. Carmen se divertía intentando sortear cada obstáculo, tropezando de vez en cuando, pero siempre levantándose con una determinación que llenaba de orgullo a su padre. Diego notó que Elena registraba cada vez, cada movimiento, y siempre ajustaba algo para el siguiente ejercicio. No era un trabajo improvisado, había método, había lógica. Reconoció esa mirada analítica porque era la misma que veía en los mejores investigadores de su empresa.
Confirmó que Elena no era solo una cuidadora experimentada, tenía profundos conocimientos técnicos y los aplicaba sin fanfarrias. Más tarde, dentro de la casa, Diego aprovechó un momento en que Carmen estaba distraída viendo dibujos animados para volver a hablar con Elena. Le preguntó de dónde venía toda esa experiencia. Elena respiró hondo y esta vez le contó más. Había sido investigadora en neurociencia especializada en rehabilitación infantil, pero su carrera se había visto truncada tras presentar resultados que contradecían los métodos tradicionales y los intereses de los grandes grupos médicos. No quieren que se publiquen casos como el de Carmen, dijo, mirándolo fijamente. Diego sintió un escalofrío al oír eso. Entendía perfectamente cómo funcionaban las trastiendas de los sectores poderosos. Él mismo formaba parte de uno. Pero oír que tal vez su propia especialidad pudiera ser un obstáculo para la recuperación de su hija, lo llenó de una mezcla de rabia y urgencia. Por primera vez, empezó a pensar que quizá era necesario afrontar no solo el diagnóstico, sino todo un sistema. A la mañana siguiente, Diego tomó una decisión silenciosa. Apoyaría a Elena por completo, incluso si eso significaba pelearse con médicos, asesores o accionistas de la empresa. Empezó por pedirle libertad para reorganizar el espacio de la mansión como considerara oportuno para el entrenamiento de Carmen. En cuestión de horas, se movieron los muebles, se retiraron las alfombras e incluso uno de los salones tenía barras de apoyo en las paredes. Los empleados observaban todo con curiosidad, pero también con cautela. Era raro ver a su jefe permitir cambios tan radicales sin cuestionarlos. Carmen, en cambio, parecía emocionada con la noticia. Cada paso se celebraba sin exagerar, pero con la misma naturalidad de quien sabe que no se trata de un milagro instantáneo, sino de un proceso. Diego estuvo presente en cada sesión de entrenamiento, anotando mentalmente en cada mejora, pero también notando que su hija, por primera vez, parecía disfrutar desafiándose a sí misma. Esa tarde, sin embargo, apareció la primera señal de resistencia externa. Uno de los médicos que atendía a Carmen había sido informado de los cambios y llamó a Diego para preguntarle qué sucedía. Su tono era de advertencia. No te hagas ilusiones. Estas mejoras pueden ser temporales. Diego escuchó en silencio, pero al colgar sintió que la ira le hervía. No era solo escepticismo, era condescendencia, como si creer lo contrario fuera sinónimo de irresponsabilidad. Decidió no decírselo a Elena en ese momento para no desanimarla, pero la llamada le dejó claro que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse al personal médico, y en el fondo sabía que esta confrontación no sería pacífica. Aún así, al mirar a Carmen esa noche, sentada en la cama y moviendo las piernas con aire soñador, supo que cualquier batalla valdría la pena. 2 días después, Diego decidió que era hora de ver hasta dónde podía llegar Carmen. No le dijo nada a Elena para no presionarla, pero planeaba observar con sumo cuidado. Era tarde cuando sugirió llevar a la niña hasta la puerta principal de la propiedad, a unos 50 metros de la casa. Normalmente, este trayecto se hacía en silla de ruedas, pero Elena sugirió que lo intentaran a pie, haciendo una pausa. Carmen dudó al principio, con la mirada perdida como si fuera imposible, pero solo hizo falta que Elena se arrodillara y le susurrara algo al oído para que comenzara. Paso a paso la niña avanzaba y Diego podía ver la tensión en sus músculos, el esfuerzo genuino en cada movimiento. El viento frío le azotaba el rostro, pero a ella no parecía importarle. Cuando por fin llegaron a la puerta, Carmen levantó la barbilla con una sonrisa victoriosa. Para Diego, ese momento fue tan importante, si no más, que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Sin embargo, de regreso, la realidad del esfuerzo se hizo patente. Carmen tropezó y cayó de rodillas.
Antes de que Diego pudiera correr, Elena le hizo un gesto con la mano para que esperara. «Déjala intentar», dijo con firmeza. Diego sintió que su instinto paternal le gritaba que interviniera, pero se quedó quieto, observando. Carmen respiró hondo, apoyó las manos en el suelo y se levantó sola, todavía temblorosa, pero alzando el cuerpo con dignidad. Ese simple acto lo conmovió más que cualquier discurso motivador que hubiera escuchado. Para cuando llegaron a la casa, Carmen estaba agotada pero satisfecha. Elena la condujo a su habitación y Diego se quedó solo en el pasillo, mirando la puerta cerrada y dándose cuenta de que esta niña, a quien había considerado frágil, tenía más coraje que muchos adultos que conocía. Al día siguiente, Diego recibió una citación a una reunión de emergencia del Consejo de Administración de la empresa. Al llegar, se dio cuenta de que el tema no era un nuevo negocio ni una crisis de mercado, sino rumores sobre el tratamiento experimental que permitía a Carmen mejorar su condición. Algunos miembros del consejo insinuaron que se estaba haciendo ilusiones peligrosas y que, si esta historia llegaba a la prensa, podría dañar la imagen de la empresa. Diego escuchó sin interrumpir, pero en su interior sentía una mezcla de indignación y desprecio. Hablaban como si Carmen fuera solo un riesgo calculado, una variable reputacional, y no su hija. Al terminar la reunión, Diego se marchó decidido. No ocultaría nada. Contrario, si tuviera que elegir entre preservar el prestigio de la empresa y luchar por su hija, sabía exactamente de qué lado estaría. Al volver a casa esa noche, encontró a Elena revisando videos de entrenamiento en su tableta. Se sentó a su lado y le explicó todo lo sucedido en el consejo. Ella no pareció sorprendida. «Intentarán silenciarte», dijo, mirándolo como si ya hubiera vivido algo similar. Diego respiró hondo y respondió: «Entonces hablemos más alto». Fue en ese momento que empezaron a planear una forma de mostrarle al mundo lo que le estaba sucediendo a Carmen, no solo para demostrar que era posible, sino para allanar el camino a otros niños que, como ella, habían sido condenados por diagnósticos definitivos. La conversación se prolongó hasta la madrugada, y Diego sintió algo que no había sentido en años, la sensación de luchar por algo que realmente importaba, no solo por acumular números y ganancias. El día elegido para la rueda de prensa llegó más rápido de lo que Diego imaginó. Por la mañana, la mansión estaba repleta de periodistas, cámaras y curiosos. Sabía que cada palabra sería analizada con lupa y que habría quienes intentarían desacreditarlo todo, pero ya no le importaba. Carmen, con un vestido sencillo y el pelo recogido, parecía ajena a la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, pero sonrió al ver tanta actividad. Elena, a su lado, estaba serena, pero Diego notó la tensión en los hombros de la niñera. Al subir al escenario improvisado, en el jardín, Diego respiró hondo y comenzó a hablar. No usó tecnicismos ni intentó impresionar. Habló como un padre, describiendo lo que veía, lo que sentía y cómo creía que la ciencia necesitaba abrirse a nuevas posibilidades. Mientras hablaba, miraba a Carmen, quien lo observaba atentamente con un brillo que mezclaba orgullo y amor. Entonces llegó el momento que habían planeado. Elena se agachó frente a Carmen, le tomó las manos y susurró algo que solo ellas dos oyeron. Carmen se levantó lentamente, con el público conteniendo la respiración, y empezó a caminar hacia su padre. Cada paso se sentía más seguro que el anterior. Cuando llegó a su lado, Diego se arrodilló y la abrazó con fuerza, sintiendo los flashes de las cámaras a su alrededor. No importaba. En ese momento, ninguna sala de juntas, ningún mercado financiero, ninguna reputación corporativa valía más que esa pequeña victoria. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero delante de todos, su hija había demostrado que lo imposible no era una sentencia, sino un desafío. Y eso lo cambió todo.
Los días posteriores a la conferencia de prensa fueron un torbellino. El video de Carmen caminando se difundió por las redes sociales y apareció en programas de televisión de todo el mundo. Algunos médicos contactaron a Diego, curiosos por conocer el método de Elena, pero otros lo atacaron públicamente, diciendo que podría dar falsas esperanzas a miles de familias. Diego esperaba esta reacción. Lo que no esperaba fue la avalancha de mensajes que comenzaron a llegar, de padres que decían: «Quiero que mi hijo tenga la misma oportunidad que Carmen». La mansión comenzó a recibir cartas, correos electrónicos e incluso visitas de familias desesperadas. Diego y Elena se reunieron y decidieron que no podían dejar que esto pasara como un caso aislado. Fue entonces cuando nació la idea de crear un centro especializado, abierto y gratuito, donde los niños etiquetados como casos perdidos pudieran tener la oportunidad de intentarlo. En pocas semanas, la estructura empezó a tomar forma. Diego utilizó sus propios recursos, sin depender de inversores que pudieran intentar controlar el proyecto. El Centro Herrera de Neuroplasticidad Infantil fue diseñado para ser un espacio acogedor, pero con equipo de vanguardia. Elena se encargó de la parte científica, reclutando profesionales dispuestos a trabajar fuera de las normas tradicionales y abiertos a nuevos enfoques. Carmen, mientras tanto, seguía progresando y ahora podía caminar distancias más largas sin ayuda. Diego seguía cada progreso como si fuera el primero, y cada nuevo logro de su hija reforzaba la certeza de que iban por buen camino. El día de la inauguración del centro llegó con la asistencia de familias de todo el mundo. Al cortar la cinta, Diego sintió que no solo estaba iniciando un proyecto, sino que también reparaba años de silencio, miedo y resignación. Habían pasado 5 años desde el primer día que Diego vio a Carmen de pie. El centro se había convertido en un referente mundial, acogiendo a niños y familias de todos los continentes. Ya habían surgido muchas historias de éxito, pero Diego nunca se acostumbró a la emoción de ver a un niño dar sus primeros pasos tras años, escuchando que eso nunca sucedería. Carmen tenía entonces 9 años y, contra todo pronóstico, bailaba ballet. No como una bailarina profesional, sino con la ligereza y la alegría de quien sabe que cada movimiento es una victoria. En una noche especial, actuó en un evento benéfico organizado por el propio centro ante un auditorio abarrotado. Diego y Elena, ahora casados y con un hijo pequeño en brazos, observaban desde primera fila. Sintió un orgullo casi indescriptible, no solo por el baile, sino por la historia que lo había hecho posible. Tras la presentación, mientras recibían a los invitados, una nueva familia llegó al centro. La expresión de la madre era idéntica a la que Diego recordaba años atrás. Una mezcla de miedo, agotamiento y una tímida esperanza. La niña en silla de ruedas parecía encogida, evitando mirar a los desconocidos. Diego se inclinó para hablarle, no como un empresario ni como el director del centro, sino como un padre que comprendía perfectamente lo que sentía la familia. Al ver a Elena acercarse para recibir a los nuevos visitantes, comprendió que la historia estaba a punto de comenzar de nuevo, con nombres y rostros diferentes, pero con el mismo deseo: desafiar lo imposible. La vida seguía, pero con cicatrices que jamás desaparecerían. Cicatrices que, lejos de ser heridas, eran recordatorios de que un día tuvo el valor de creer cuando nadie más lo hizo. Esta historia no se trata de milagros fáciles, sino del coraje de creer cuando todo lo demás dice «ríndete». Diego y Carmen demostraron que con amor, perseverancia y conocimiento, incluso las barreras más sólidas pueden empezar a ceder. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas cosas en tu vida podrían no ser tan imposibles como parecen? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita
para no perderte la próxima. Y no olvides compartirla con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las historias que la vida intentó ocultar.